Iniciamos nuestro ciclo de héroes, caudillos y pensadores del Río de la Plata. Escuchar a aquellos líderes que nos siguen dejando sus reflexiones rioplatenses. Menú de hoy, Julio María Sanguinetti. Suscríbete al canal. 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 Les decía, tenemos el gran placer de recibir hoy en Odisea al doctor Julio María Sanguinetti, a mi juicio, el político más completo que ha dado América Latina en los últimos 50 años. Después de eso, Tiene que decir algo inteligente ahora. es imposible ahora. Está un desafío. Obviamente 2 veces presidente de Uruguay, abogado, dibujante, crítico de arte, pero él prefiere que lo llamen, no sé si se define Periodista. más como hincha de Peñarol o periodista. 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 Esa es la profesión. Lo otro es la religión. Recién nos decía, antes de que... Razón por la cual el jueves estamos con Boca, ¿no? Exacto. Porque el fútbol de clubes no es el fútbol de selecciones, ¿no? Entonces, qué lo lindo, ¿no? Y ayer Recién- tuvimos clásico. Antes de empezar el programa nos decía, hablando el periodista, que la Argentina es el país más interesante del mundo para hacer periodismo. El agonismo argentino es insuperable. Ni Italia, a la cual se parece tanto la Argentina, en esa constante tragicomedia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es fantástico, ¿no? Porque pasa de todo. Bueno, su artículo de hoy en La Nación, sin ir más lejos, con todo ese recorrido judicial, hay que seguirlo, ¿no? ¿Cómo está viendo esta Argentina de Macri? Muy bien, la vemos con un gran optimismo, con una gran esperanza desde el Uruguay. Hemos tenido tan malas relaciones con los gobiernos Kirchner, tan malas. El país como tal, digamos, ¿no? Porque más allá de un gobierno, ¿no? Porque en eso estábamos todos bastante cerca de los gobiernos. Y realmente fue toda una pena lo que ocurrió. Macri arranca y tiene un gesto, no una negociación, arranca un gesto y levanta una medida discriminatoria contra nuestros puertos, que había sido algo realmente gratuito, un acto de agresión inútil, ¿no? Que nos retrotraía a la colonia, a la época de la lucha de los puertos. Y de modo que, para empezar, simpatía desde el país. Para seguir, esperanza, porque vemos que la Argentina está en el rumbo. Sabemos muy bien las dificultades que tiene. Yo creo que tiene 2 muy grandes. Una, la realidad. Y otra, una expectativa que, a mi juicio, me atrevo a decirlo, se basa en que la opinión pública argentina no tiene todavía clara conciencia de lo que se encontró. Porque aquí lo que se toca explota. Lo que se toca explota. ¿Eso es porque el gobierno no ha querido explicar todo lo que tenía que explicar? Por lo que usted quiera. Eso sé que es un debate que se ha instalado, que le reclaman a Macri que haya hecho más ese proceso. Quizás él esté haciendo bien, porque no quería crispar, ni dividir, ni acentuar esa zanja que se había abierto en la Argentina. Quizás por eso, tiene sus razones. Pero en cualquier caso creo que el país recién está empezando a adquirir conciencia. Por eso alguien se asombra de que las tarifas públicas suban. Si eso estaba todo en una situación de irrealidad tan absoluta que llevaba a la desinversión y al desastre. Presidente, desde el año 2011, cuando termina el boom de los commodities, los países del Pacífico siguieron creciendo a un ritmo moderado, pero bueno, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil le fue muy mal, Uruguay en el medio, más cerca de los que le fue bien que de los que le fue mal. ¿Qué describe? ¿Por qué se produjo este fenómeno y esta disociación? Bueno, yo creo que son 2 cosas distintas, aunque parecidas. Brasil porque es el país más cerrado. Brasil es el país claramente más cerrado de toda América Latina en su importación-exportación. La Argentina, por las razones que hablábamos hace un instante, una gran desinversión. La Argentina no incorporó tecnología durante 15 años en nada, porque ¿quién invertía en la Argentina? ¿Con qué expectativa? Y hoy día es así, nos guste o no nos guste, el mundo es global. Solo el que tenga mejor innovación y mejor tecnología puede competir en el mundo, el otro está perdido. Entonces, fueron años desde ese punto de vista Argentina de retroceso. Lo mismo pasa en Brasil, acentuado además, acentuado ahora por una crisis global, política, económica y moral. Entonces, es muy complicado. Pero la Argentina va a ir saliendo. Yo también digo, a veces precisa un par de años
me miran, ¿no? Eso no son plazos para la Argentina, ¿Tiene obviamente. un par de años el No, gobierno? no, la Argentina hablar un par de años Un siglo. Es un siglo. Porque con todo lo que pasa es así. Pero es la verdad. La Argentina precisa un par de años, algo así, para normalizarse. Y luego el barco ya veremos cómo navega. Usted siempre dice que como uruguayo está obligado a ser experto en la Argentina y experto en Brasil. Seguro. Sí, somos ¿Qué está así. pasando en Brasil? Somos estrábicos. Tenemos un ojo en Buenos Aires, otro en San Pablo, si no, no se puede vivir. Brasil tiene hoy tiene una crisis global. Digamos, 4 ventanitas de lo que está pasando. Lo jurídico, el juicio político. Está ocurriendo todo dentro de la Constitución y de la legalidad. Nos puede gustar o no gustar. A uno le duele que pase eso con un gobierno democrático, pero está ocurriendo todo dentro de la legalidad. Lo que descarta totalmente ese eslogan del golpe de Estado. Estará bien, estará mal políticamente, pero esto es jurídico y constitucional. Segunda visión, el tema económico. Brasil hace 5 años que no crece, después de haber sido el que menos creció en la década gloriosa, porque del 2002 al 2013 es la época de los grandes precios. La Argentina, pese a todo, creció más que Brasil, lo cual indica lo poquito que creció Brasil. Venía muy mal gobernado desde ese punto de vista, hace 4 años que está estancado, el año pasado perdió el 4%, el gobierno Dilma llevó al Brasil a una crisis económica impensada, con un 4% de caída en esa semejante economía es un desastre. Ahí nos vamos a un tercer escalón, digamos así, que es el moral, que es el que ha infectado la política. La política está toda distorsionada por este fenómeno de corrupción, que es lo que está en el fondo de las cosas. El gran detonante es la corrupción sistémica. No estamos hablando de un señor corrupto, estamos hablando de una corrupción de todo el sistema, que es la tentación hegemónica, la tentación de perpetuarse, que él entró al PT. El primer periodo de Lula fue bueno, fue razonable, el niño mimado. La izquierda decía, por fin un obrero llegó a la presidencia. El centro y la derecha decían, por fin un sindicalista, habla del equilibrio fiscal, ¿no? Bueno, era el mejor de los mundos. Luego le entró esa cosa que le pasa tanto, digamos, a ciertos gobiernos, la vocación hegemónica. Nos vamos a quedar toda la vida. Y ahí empezó la de armar un gran aparato político sobre la base de una gran rapiña del Estado. Y eso es lo que ahora ha surgido. Mensalao, Petrobras, que en la década del 70 toda la región estaba desafiada por el problema de la construcción de la democracia, los gobiernos militares, etc. Ahora uno ve el tema de la corrupción, que parece que es una mancha que con mayor o menor intensidad, con mayor o menor sistematicidad, toca en todos lados. Toca en todos lados. ¿Cómo ve usted ese problema? Toca en todos los casos. Yo creo que es difícil entenderlo. Las raíces del mal habría que buscarlas en la psicología contemporánea, porque lo mismo pasa en España, ¿no? Sí. España está corroída por la corrupción. Es más, personalmente pienso que si hoy no hubiera todo este desastre en España, el PP le iría muy bien en la elección. Muy bien, porque creo que le va a ir razonablemente. Le iría muy bien si no tuviera todas las bombas que estallan todos los días. Es decir, que no estamos en un fenómeno, digamos, solo latinoamericano. Entonces habría que profundizar demasiado para pensar en lo que es esta civilización tan... ¿Pero qué respuesta debe dar la política a ese problema? Bueno, creo que la respuesta primera es la separación de poderes, o sea, una justicia independiente. Esa es la primera respuesta. Y eso en Brasil ha actuado. Esa es una cosa que se rescata de la crisis. Brasil tiene 2, 3 instituciones que casi no existían, pero que hoy existen, y una es la justicia. Cuando uno piensa no solo en los políticos que han ido presos, en los empresarios, la magnitud... ¿Fue una respuesta institucional o individual? No, institucional. La justicia toda ha sido institucional. O sea, ha adquirido conciencia de que es un poder del Estado y ha actuado. Bueno, ese es el primer escalón. Luego está la prensa libre, que eso es otra cosa fundamental, ¿no? Y eso está en la Argentina, felizmente, está en Brasil, estamos mucho mejor en América Latina, aunque aquí estuvo tan amenazada como sabemos. Presidente, entre las extravagancias de Brasil y de la Argentina, ¿cuál es el negocio de Uruguay en el Mercosur, con 2 socios tan inestables? ¿Por qué no se abre más? Bueno, el Uruguay es un desgajamiento de ambos, o sea, nació
entre España y Portugal, ¿no? Ya Argentina y Brasil. O sea, siempre fuimos una manzana de discordia. Fíjese que Colonia, que está acá enfrente, 7 veces cambió de soberanía entre España, Portugal, Brasil, las Provincias Unidas, lo que usted quiera. Pero en la época colonial 7 veces. ¿Qué le parece? Una cosa impresionante. Bueno, ese es nuestro destino. Nuestro destino es convivir entre ambos. Nosotros apostamos mucho con una gran esperanza al Mercosur. El Mercosur no ha funcionado como desearíamos. Nosotros nos abrimos lo suficiente y cumplimos todo dentro del Mercosur. Pensamos que el Mercosur también iba a ser más abierto hacia el mundo y no encerrarse como después pasó. Eso fue un grave error. El Mercosur era una plataforma de lanzamiento para mejor competir en el mundo y eso no ha pasado, está hoy estancada, no hay correlación en las macroeconomías, etcétera, 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 etcétera. Lo único que anda el Mercosur es el tridente atacante del Barcelona. Lo único que anda. Lo llevo a un tema que acaba de tocar al pasar. La prensa. Usted decía, la prensa libre es una condición para que se resuelva este tipo de problemas. Condición necesaria. Usted, presidente y periodista, ¿cómo hace el político para soportar a la prensa? ¿Cómo se planta en ese debate? Bueno, es una relación, es un matrimonio mal avenido. Inevitable matrimonio, ¿no? Jefferson fue el gran campeón de la libertad de prensa cuando era opositor. Cuando fue gobierno dijo, es un mal necesario. Bueno, era necesario, pero era un mal. Es inevitable, ¿no? Es una relación de una tensión dialéctica constante que en la medida en que se mantenga dentro de ciertas reglas de juego, es decir, que los gobiernos no intenten condicionar o comprar o avasallar a la prensa, y a la inversa, que el periodismo no se deslice, digamos, al sensacionalismo barato, a tantas cosas. Bueno, es una relación normal, es el juego de la democracia, es la dialéctica de la democracia. Es más, hoy, que los congresos, los parlamentos no tienen casi prensa. Cuando yo empecé a ser periodista, en mi redacción, el cronista parlamentario era un personaje fantástico. Hoy nadie sabe ni quiénes son los cronistas parlamentarios, ¿no? ¿Verdad? Hacían la crónica acá y en la Argentina también. Hubo cronistas legendarios, ¿no? Con el recuadrito, con la anécdota del día. Ahora, el debate no ocurre allí. El debate público ocurre en los medios, ¿no? Y entonces eso habla de la importancia del tema y de dónde está realmente el debate político. Presidente, ¿cómo se imagina la configuración del sistema de partidos políticos de la Argentina para adelante? ¿Tiene alguna pintura en la cabeza hacia dónde vamos? Bueno, eso es un tema, ¿no? Uno piensa siempre que el peronismo es digamos, una especie de marea que se va adaptando a todas las circunstancias, ¿no? Como dice Bauman, la sociedad líquida, ¿no? El peronismo puede ser Menem, ultraliberal, o puede ser Kirchner, ultraintervencionista, y tiene ese mimetismo que le viene del espíritu de Perón. ¿Para siempre? Entonces, yo veo, sí, con esperanza, una nueva generación que se aleja de lo que fue el estilo Kirchner, que no invocaban a Perón, pero fueron los más peronistas del mal peronismo, ¿no? Del mal peronismo. Y yo veo con esperanza todo lo que es un peronismo nuevo, de gente joven o mediana edad, pero digamos todo lo que es Massa, todo lo que es Urtubey, todo lo que es Randazzo, los amigos de Córdoba, de la Sota y el Tano Schiaretti, que en fin, creo que ese es un peronismo que abandona, digamos, ese resabio autoritario del viejo, ¿no? Ahora, hay una cuestión en el otro campo, ¿no? En el campo que representa más a los sectores medios, con la irrupción de este fenómeno nuevo que es Macri, el PRO, y que tal vez tengan la vocación de reemplazar al radicalismo. Bueno, hoy están unidos, y quizás el destino sea que se arme, digamos así, o se rearme una tendencia de ese tipo. Ahora los unió la oposición, ¿no? Los unió la agresión que venía del gobierno y provocó esta bienvenida alianza, que sería muy bueno que siguiera. Porque el bipartidismo es un equilibrio muy importante, y a su vez que siempre haya alternativa, porque lo peor en los países es cuando uno mira y no está la alternativa, ¿no? Y dice, esto es horrible,
pero ¿qué es lo que viene, no? Yo me acuerdo que hace unos años usted me comentaba, qué curioso que en la Argentina haya dos candidatos muy competitivos, en aquel momento era de Narváez y Macri, empresarios en un país que penaliza la riqueza, usted decía. Ahora hay un presidente empresario, un gobierno muy atravesado por la cultura empresarial en un país que penaliza la riqueza. ¿Eso cómo lo interpretaría usted en términos políticos? Bueno, para empezar, no olvidemos de dónde viene Macri. Viene de Boca. 10 años presidente de Boca. Y creo que eso exorciza todo. Porque el éxito en una de las instituciones más populares es mucho más que un ministerio exitoso, ¿no? Sí, desgraciadamente en nuestras sociedades, en general es un mal latinoamericano, no premiamos el éxito. No premiamos el éxito. Y entonces eso ocurre. Pero en este caso yo diría que Macri hizo un recorrido interesante. Ahora lo llevo a otro caso similar, que puede ser similar, Trump. Bueno, lo de Trump yo creo que es una expresión de una cosa que también hay hoy, que son los populismos. O sea, Trump es un típico populista. A mí me separan de él cosas insalvables. Por ejemplo, las estéticas. Porque los edificios horribles de lujo cursi que hace y ese pelo extravagante peinado de atrás para adelante, a mí ya me pone una distancia insuperable antes de entrar a las ideas. Pero luego es claramente un político populista que explota prejuicios. Dice, ¿qué prejuicios hay en la sociedad norteamericana? Todo el racismo, la inmigración, los toma todos, arma una ensalada y ahí sale. ¿Es una casualidad o responde a algún suceso actual de la economía americana o de la sociedad? En general hoy, como no tenemos, como decíamos hace un rato, parlamentos prestigiosos, partidos prestigiosos, desgraciadamente los partidos están muy cuestionados por A o por B, hoy, como decimos, importa mucho más estar en la tele que en el Parlamento. Como va ocurriendo eso, aparecen, digamos, estos fenómenos populistas al amparo de las debilidades o de los fraccionamientos de los políticos. Es lo de España es clásico, ¿no? Italia es endémico, nunca tuvo partidos estables, todo un bochinche fantástico. Felipe González decía en una de nuestras reuniones habituales hace un par de años, decía, desgraciadamente, cuando aparecieron estos populismos de izquierda y de derecha en España, decía, la fragmentación del sistema político español va en camino del sistema italiano, pero va a haber un problema. No va a haber en España italiano para gestionarla. Seguro, porque no hay la cultura del arreglo, la cultura del acomodo, la cultura de la transacción propia de Italia, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que Trump es un típico fenómeno populista. Como ha habido en todos nuestros países. Uno le llama la atención que en ese país que aparentemente es la eficiencia, que es la organización, sí, es todo eso, pero nadie está exento de estos fenómenos populistas que son, vuelvo a decir, la explotación de las insatisfacciones y de los prejuicios. Y en Estados Unidos, como en toda sociedad, vaya si los hay. Usted acaba de publicar su último libro, Retratos desde la memoria, a ver si lo podemos mirar de cerca, señor director. Todavía no está acá. Todavía no está en Buenos Aires. Ahí está. Es un libro que, como su nombre lo dice, son semblanzas de personajes, figuras políticas, también del orden religioso. Personajes fallecidos todos. Que yo conocí en la vida. Intelectuales, como Octavio Paz, García Márquez, Arón. Entre todos, me interesa preguntarle por dos. Alfonsín, a quien usted dice Alfonsín o la autenticidad. Exacto. Porque Raúl fue eso. Un personaje auténtico en todas las dimensiones, la autenticidad. Y en una política, como decimos, a veces tan poco creíble. Alfonsín fue eso, sí, honesto y demócrata. Yo más de una vez le decía a Raúl, no te metas con la economía, déjala, no es lo tuyo. Digo, no. Así le fue, siguiendo el consejo. Bueno, no, pero yo le decía, no te metas con la economía, déjala correr. Digo, vos sos democracia y honestidad. En un país en que esas dos cosas todavía llaman porque ha habido muchas fracturas en ambos casos. Y eso fue Raúl, un tipo auténtico. Y como amigo ni le digo, ¿no? Hasta el final, Ahora la última. Wilson Ferreira, que fue su gran rival en el partido
Blanco. Y mi gran amigo. ¿Qué significa para un político el rival? Depende de lo que uno pueda entender como un rival. El rival en un escenario democrático es un rival. No es un enemigo necesariamente, porque después usted tiene que gobernar. Y si cruza la raya, incendia los puentes, vuela los puentes, bueno, después ¿cómo se gobierna? ¿Cuánto lo interpela un rival y cuánto lo solidifica en lo que usted mismo es? Bueno, las dos cosas, pero depende de los momentos, porque también ahí hay un tema. Si hay mayoría absoluta parlamentaria es un tema, si hay necesidad de transar es otro. Eso es una raya. La mayoría absoluta tiende a lo hegemónico. Entonces ahí el rival pasa a ser un enemigo, lo despreciamos, seguimos para adelante, grave error. Le pasó al Frente Amplio en Uruguay, le pasó al kirchnerismo acá. La mayoría le hizo mucho daño, la mayoría absoluta, porque elimina lo esencial de la democracia. La democracia es diálogo, gente que opina distinto. Bueno, entonces, Wilson en ese sentido fue ejemplar, porque no llegó a la presidencia, estuvo cerca en el 71, luego vino el golpe de Estado. Él vino, en fin, envuelto con todo lo que había sido el sacrificio de su lucha en el exterior, pero no fue desproscrito en aquel momento y luego tuvo un cáncer, desgraciadamente, y se fue. Pero un patriota, porque incluso habíamos tenido una diferencia sustancial por el camino de salida. Hubo, como dicen ellos mismos, hubo un proyecto Sereñi y Sanguinetti, o sea, del Frente del Partido Colorado, y un proyecto de salida distinto del Partido Blanco, que era golpear y golpear hasta que se cayera. El nuestro era, si podemos acordar con los militares, sin sacrificios institucionales, hagámoslo, porque vamos a salir cuanto antes, ¿no? Bueno, señores, así fue. Julio María Sanguinetti, el enorme placer de haberlo escuchado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, presidente.